¿Sabes cuáles son las magnitudes físicas? Una magnitud es una característica de un sistema físico la cual se puede medir. Se dividen en fundamentales y derivadas. Magnitudes fundamentales son magnitudes que no se pueden definir en función de otra magnitud. Existen 7 magnitudes fundamentales. Cada magnitud tiene una unidad de medida. En este caso mencionamos las unidades del sistema internacional. Longitud se mide en metros. Masa se mide en kilogramos. Tiempo se mide en segundos. Intensidad de corriente se mide en amperios. Temperatura se mide en grados Kelvin. Cantidad de sustancia o materia se mide en moles. Intensidad luminosa se mide en candela. Recuerda que existen otras unidades de medida. Ahora veamos las magnitudes derivadas. Son magnitudes que se definen en función de una o más magnitudes fundamentales. Existen bastantes magnitudes derivadas, algunas de las más usadas son: área es longitud al cuadrado, se mide en metros cuadrados. Volumen se mide en metros cúbicos. Densidad es la materia que hay en volumen, se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Velocidad es longitud sobre tiempo, se mide en metros sobre segundos. Aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza. La fuerza se mide en newtons. Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Carga eléctrica se mide en columbios. Un columbio es en amperio por segundo. Existen otras magnitudes derivadas. Deja en los comentarios qué otras magnitudes conoces. Dale like y síguenos para que aprendas mucho más. Buenas tardes, maestro. Me toca explicar sobre la candela. La candela se utiliza como sinónimo de vela. Se trata de un elemento que se produce por parafina, cera o grasa. Por lo tanto, esta es una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 elevado a las 12 Hz y tiene una intensidad de 1 entre 683 watts. ¿Cuál es la función de la candela? Su función de la candela es la pieza encargada de realizar el incendio entre el combustible y el aire en los cilindros a través de una chispa. El Kelvin es una unidad de temperatura. Esta escala se mide comenzando desde el cero absoluto, es decir, la temperatura más baja que puede existir. El Kelvin se representa con la letra K y su fórmula es: K es igual a menos 273,15 grados centígrados. No hay sistema macroscópico que pueda alcanzar una temperatura inferior a este cero absoluto. Kilogramo. Kilogramo es una magnitud de referencia derivada de magnitudes de la masa como densidad, fuerza, presión, energía, potencia, entre otros. La masa equivale a 1000 gramos, que requiere la unidad de medida de la masa, que equivale a una cantidad de materia que tiene un objeto. Voy a hablar del segundo. El segundo es la unidad de tiempo establecida por el Sistema Internacional de Unidades. Es la duración de 9.192.631.000 oscilaciones de radiación emitida en la transición de dos o más niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo. 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. Esta definición está comprendida en el estudio científico y atómico de dicho compuesto, el cual fue utilizado por los indicadores del sistema internacional. Para ser beta definida de la unidad, sin embargo, hasta finales del siglo XIX se tomaba en cuenta el recorrido que da el Sol en forma de arco sobre la Tierra en vista suprema desde el humano. Yo les voy a hablar del mol. Es una de las magnitudes
estipuladas por un sistema internacional de las unidades. Su símbolo es mol. La masa del mol es una sustancia llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica o molecular, según se haya considerado un mol de átomos de moléculas, expresadas en gramos. El mol es definido como la cantidad de materias que contiene determinado número de entidades y es equivalente a una cantidad de átomos equivalente que ya sea 12 gramos de isótopos o ya sea carbono menos 12 entre paréntesis a la 12, bueno, sería 12 de carbono, cerramos paréntesis y pues eso sería todo.